Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Hola, somos Rafael y Adriana, trayéndote las Escrituras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que sigamos creciendo en el conocimiento de Él. Pues antes que se nos pase el tiempo, como se nos pasó en el programa anterior, vamos directamente a la historia que estábamos contando anteriormente. Y Randy. Perdón, Adriana, tengo que decir esto. ¿Por qué estamos estudiando? Porque queremos seguir creciendo en el conocimiento. Y la gente se preguntará, pero ustedes enseñan y ustedes están en la radio y están en la televisión y hacen conferencias y van a iglesias y hacen todo esto. Sí, es correcto, pero nosotros también tenemos que seguir creciendo, estudiando de la misma manera como nosotros le decimos a ustedes que tienen que estudiar, que tienen que leer, que tienen que aprender, que tienen que crecer espiritualmente. Nosotros estamos haciendo lo mismo. El cristianismo no es que ya hayamos llegado cuando recibimos a Cristo. Es un proceso de toda nuestra vida de crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra. Y a nosotros como maestros nos encanta estudiar, nos encanta aprender y profundizar en la palabra. ¿Pero por qué lo hacemos? Por el deseo de seguir aprendiendo, de profundizando, de conocer a nuestro Padre, de conocer la palabra, de seguir enriqueciendo nuestras vidas. Y de la misma forma, nosotros estamos aquí para transmitir ese conocimiento a ustedes y poderles enseñar aquello que nosotros hemos aprendido y seguir todos unidos. Un cuerpo, exactamente, aprendiendo unos de otros y dándonos ese conocimiento que lo único que va a hacer es edificarnos para que podamos hacer el trabajo del ministerio. Sí, que se manifieste Cristo en la vida nuestra. Y estábamos contándoles acerca de la historia de esta pareja que en el programa pasado nos quedamos cortos y les estaba contando cómo ellos desde pequeños separados escucharon mentiras en sus denominaciones a las cuales iban acerca del Evangelio y les pintaron un Cristo que no era el que ellos veían reflejado en la Biblia. Por lo tanto, ellos decidieron, yo nunca más voy a ir a esa iglesia, yo nunca más voy a ir a esa denominación. Se salieron y dijeron por nosotros mismos, vamos a buscar la verdad. Cuando salimos a comer con ellos, ellos nos empezaron a decir por donde en lo que habían estado. Nosotros nos maravillamos porque esta gente es tan apasionada por Cristo ahora y es impresionante por todo lo que tuvieron que pasar para ellos venir a la luz de la verdad. En el camino que ella cogió, se metieron por filosofías en los cuales les hablaban de Cristo, pero Cristo no era el centro. Pero como les hablaban de Cristo, ellos pensaron, bueno, nos están hablando de Cristo, o sea que debía haber otra forma. No debe estar tan mal. No debe estar tan mal. Acuérdense que ellos en el programa pasado les dijimos que desde niños ellos les dijeron cosas que los ahuyentaron de las denominaciones en las cuales estaban. Por lo tanto, ellos se salieron dizque en la búsqueda de Dios. Y en esta búsqueda de Dios lo que hizo Satanás fue confundirlos más y los llevó a través de filosofías hinduistas. En las filosofías hinduistas ellos tenían sus gurúes, un gurú. Estos gurús son como media iluminadores a llevarlos a otra etapa del ser humano, a una elevación superior del ser humano en los cuales tienen que hacer meditación. Nombran mucho a Cristo y también citan las escrituras de la Biblia. Por lo tanto, no parece tan mal, porque Cristo, decían ellos, fue un iluminado más de los que han venido a la tierra y por lo tanto enseñanzas de Cristo son muy importantes y citan y tienen Biblias. Claro, date cuenta, Adriana, que el enemigo no es tonto
Y él sabe cómo puede manipular la escritura de tal manera que de una manera muy engañosa te saque de la verdad y te ponga, te meta en la oscuridad, pero de una manera tan sutil, de una manera tan suave, de una manera tan misteriosa y tan mística, que cuando ya estás metido ahí no te das cuenta en dónde estás. Y el enemigo, esto es lo que hace. Y lo interesante de todo esto, que ellos estaban viendo todo tan espiritual que dijeron, no, esto tiene que ser. Esto tiene que ser Dios, porque hablaban mucho del amor, hablaban mucho del ser mejor cada vez, de la meditación. Entiendan que esta es una pareja que todavía no se ha conocido. Ella de niña siguió por una línea y él de niño siguió por otra línea y se metieron por las líneas de las corrientes de la India. Entonces cada uno tenía sus gurús por sus lados y cada uno oía de Cristo en esa religión, digámoslo así, y creían que se acercaban a Dios, practicaban la meditación, practicaban el yoga y decían que pasaban horas y horas y horas meditando y con mantras y no sé, una cantidad de cosas que en sus, ¿cómo se dice?, filosofías solían hacer, que pensaban, esto es, porque veían a la vida cristiana, cuando ellos veían ya a los cristianos, decían, ellos son religión, porque ellos son unas personas que van los domingos a la iglesia, pero el resto de la semana viven como quieren, pero el domingo vuelven a la iglesia y dicen, ay, fui al templo. Y decía, eso nosotros, desde nuestro punto de vista, decíamos, nosotros sí estamos viviendo una experiencia, porque nosotros estamos entregados a la meditación, al yoga, estamos entregados a nuestro gurú, a las enseñanzas, mientras que los que vemos como cristianos, ellos son solo de domingos. Sí. Ellos no están transformando sus vidas, son vidas secas. Ellos no tienen la verdad. Nosotros sí tenemos la verdad, pensaban ellos. Ni tampoco ellos viven esta vida tan espiritual como nosotros. Y ahí es donde la gente se mete en problema. Es verdad una cosa que ellos estaban diciendo, que muchas veces el cristiano normal, el cristiano que simplemente va a la iglesia al domingo, o el que se cree cristiano, que no vive las escrituras, que no vive los principios bíblicos, que no es hacedor de la palabra, como lo dice Santiago en 1:21, sino simplemente oidor de ella. Pero date cuenta que la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores. ¿Sabes qué, Adriana? Es interesante el hecho de que Santiago era el hermano de Cristo, de Jesucristo, y él no se convirtió hasta después de la muerte de Jesús. Entonces muchas veces uno puede decir, no, pero es que mis padres son cristianos, por lo tanto yo soy cristiano. No. Cada uno de nosotros lo tenemos que recibir personalmente, no simplemente, aunque Santiago estaba en la misma casa y era el hermano de Jesús, crecieron juntos, él vio a su hermano el crecimiento que tuvo, cómo él se acercaba a Dios, cómo él estudiaba las escrituras, cómo él iba al templo. Él aún no creía, no creía en aquel que iba a venir. No creían de lo que él estaba haciendo. No fue hasta después de la muerte de Jesús que Santiago se convirtió, y ahí fue cuando él empezó a entender y a caminar en la verdad que hoy encontramos en la palabra. Es interesante eso. Por eso la palabra en Santiago 1:21 dice, no seas oidor de la palabra, pero hacedor de ella. Caminando ya, reflejando al Dios el cual vive en nosotros. Entonces esta pareja, por lo tanto, creían estar en la verdad, porque ellos decían, nuestra vida estaba completamente entregada a nuestra, ellos no lo llamaban religión, ellos decían como a nuestra forma de vida. Lo que empezó a suceder con ella, ellos se conocieron en un templo hinduista. Llegaron y en el templo se conocieron y allá se casaron. Cuando ellos se casaron, ellos decían que tenían una cantidad de estatuas y tenían una cantidad de mantras y bueno, una cantidad de cosas. Ella empezó a desarrollar unas alergias poco a poco. Ella dice que empezó suavemente con ciertos alimentos que no podía como comer, entonces simplemente los dejaba a un lado, pero cada vez se iban agravando y agravando, a más alimentos se iba aumentando la alergia.
llegó un punto en que llegó a pesar 86 libras. 86 libras, eso son como 40, y la libra aquí es un poco más pesada, pero digamos unos 43 kilos, porque no resistía el comer alimentos sin que la alergia se reproduciera, se manifestara. De hecho, empezó a tener una alergia cuando utilizaba algodón con otro tipo de fibra en la ropa. Por lo tanto, toda su ropa tenía que ser 100% algodón, o si no, su piel inmediatamente la resistía. Entonces ella dice que todo empezó tan suave, y se fue poniendo tan grave, que llegó ella a oler. Aquí se utilizan mucho las secadoras en las casas, y las secadoras sacan un polvillo. Ella decía que podía oler el polvillo de la secadora de la casa del lado. Por lo tanto, le creaba una alergia solo ese olor. Entonces empezó a tener que aislarse, y ya entonces se iba a médicos, y los médicos no sabían qué tenían, pero evidentemente tenía algo, porque la alergia era notable en su cuerpo, la bajada de peso también era notable, con los alimentos no los resistía, y los olores para ella eran horribles. Entonces la única solución médica que había era que se tenía que aislar totalmente del contacto humano. Claro, de hecho, por años nunca salía de la casa. No, se tuvieron que ir a vivir a otro estado. A la punta de una montaña. A la punta de una montaña, en medio de una reserva forestal. Exacto, alejados de todo, de cualquier otra cosa, de vecinos, alejados de todos. ¿Por qué? Porque ella no podía estar en contacto ni siquiera, como tú decías, si una persona que estuviera en una casa vecina utilizaba la secadora o cualquier otro olor, le afectaba a ella físicamente. De hecho, el olor, ella decía, yo sabía cuando mi esposo había ido a Walmart. Walmart es un supermercado. Ella decía, yo sabía cuando él había estado en el supermercado, porque yo le decía, estuviste en tal supermercado, ese olor no lo soporto. Entonces él se tenía que quitar la ropa y cambiarse por otra ropa antes de entrar a la casa. O sea, era algo diabólico. Y así, de hecho, Adriana, nos contaron que vivieron 16 años de su vida, vivió de esa forma. Se fueron primero al estado de Nuevo México, se fueron a diferentes estados tratando de aislarse y aislarse hasta que llegaron a Nuevo México para vivir en la punta de esa montaña, completamente alejados del mundo exterior. Ella aislada completamente, con todas sus meditaciones, sus mantras, sus cosas, y que ella decía en su interior, Dios, esta no es la vida que yo tengo que vivir. Esto no es lo que sea necesario. Si tú me muestras qué tengo que hacer, yo lo haré. Entonces yo la interrumpí en ese momento en que dijo ella eso, y yo le dije, ¿y a cuál Dios le oró? Porque si usted tenía 20,000 dioses, le dije yo, ¿cuál Dios? Entonces me dice ella, yo cuando era pequeña creí en Jesús. Ya después, cuando me fui, yo pensaba dentro de mí que yo le estaba orando al Dios de Jesús, porque en nuestro mantra, en nuestra meditación, todos los iluminados daban a un mismo Dios. Claro. Por lo tanto, yo le estaba orando como al Dios de Jesús, pero ella pensaba, todos me van a llevar a él. Claro, porque yo también los interrumpí. Esta conversación con ellos duró 3 horas y media por todas las preguntas que hacíamos nosotros, porque ellos interpretaban todos estos gurús y todos estos dioses eran manifestaciones de un verdadero Dios, y que todos estos dioses te ayudaban a ti o eran características de Dios, facetas de Dios en las cuales te ayudaban a ti al llegar a él. Entonces, como yo le dije, bueno, entonces en este caso, cuando ella dijo esto ya no puede ser así, ella básicamente eliminó todo el resto de los dioses y se fue directamente al Dios verdadero. Pero ella no lo sabía. No lo sabía. O sea, ella dice como que dentro de mí yo estaba pensando en el Dios de Jesús cuando yo era pequeña. Si tú me muestras qué tengo que hacer, yo voy a hacer lo que sea necesario. Que ella decía eso, pero que esa era una oración que ella tuvo por años, dijo ella.
En realidad no sé cómo se dieron cuenta, Rafael, no sé qué pasó o quién les dijo de algo de un ministerio en Georgia, donde habían oído que alguien que tenía lo mismo que ella tenía se había sanado. Entonces ella decidió, yo voy a ir allá a ver qué es lo que va a pasar. Exactamente. Pero ella pensó y le dijo al esposo, ¿qué tal que me hagan recibir a ese Dios de los cristianos, de esa religión que ellos tienen? Y que el esposo le dijo, si usted lo recibe, yo nunca voy a recibir ese Dios porque eso es una mentira. Es una mentira esa religión, lo que ellos hacen. O sea, la rabia que traían desde que eran niños, sí, Rafael. Claro. Resulta que se va esta mujer hasta Georgia, el esposo se queda en Nuevo México, y en Georgia llegan a un ministerio, a un buen ministerio ella, oran por esta mujer, y ella dice normal, que simplemente oraron, que ella no le preguntaron nada de nada, que ella simplemente oraron por ella, y que dentro de ese ministerio había mucha gente con los mismos síntomas y la misma enfermedad que ella tenía, y que lo más extraño de todo era que todos pertenecían a un gurú diferente antes. Pero todos habían recibido a Cristo ahora. Y que ahora toda esa gente que venía de filosofías hindúes, lo más impresionante fue, Rafael, que todos tenían la misma enfermedad. Y todos venían de la misma religión que ella. Todos venían de la misma religión que ella, pero ahora toda esta gente había recibido a Cristo como Señor y Salvador, y ella decía, esto está muy raro, ¿cómo así? No puede ser. Total, oraron por ella, pero ella dijo, yo no voy a recibir a ese Dios de los cristianos, yo simplemente quiero ver qué es lo que van a hacer aquí, o no entiendo. Ella dice que nada pasó, que ella salió en su carro a manejar, y que cuando ella salió del carro, ella sintió dentro de ella, entre al supermercado y cómase un sándwich, que ella sintió como unos deseos de entrar al supermercado, y ella pensó, me estoy enloqueciendo, ¿cómo voy a entrar? Yo tengo alergias, yo no puedo comer un sándwich jamás, no, nunca. Pero que manejando era como tan fuerte ese deseo que ella decidió dar la U en una esquina y entró al supermercado como si nada, pidió un sándwich y se lo comió, un sándwich que no había podido comer en 16 años de vida. ¡Qué impresionante! Que ¡oh! Me ha sanado. Y se arrodilla esta mujer diciendo, Dios, Jesucristo, el Dios de los cristianos, yo te acepto. Tú eres Dios, tú eres el verdadero Dios. Y llama al esposo, le dijo, estoy en el supermercado. Y que el esposo pega este grito diciendo, ¿dónde? En el supermercado me estoy comiendo un sándwich. Él dice, no puede ser. Entonces ella le dice, sí, el Dios de los cristianos, Jesucristo, es el Señor, Él es Dios. Entonces que él dijo, y que ella pensó, en ese momento, ella fue la que pensó, recuerdo mi oración de toda la vida, muéstrame qué tengo que hacer y yo lo haré. Y que ella ahí recordó eso. Y que ella dijo, ¿qué tengo que hacer? Aceptar a Jesucristo como el único Dios, el único Señor, y es el único enviado que el Dios Todopoderoso ha enviado a esta tierra. Y cuando ella pensó eso, fue cuando lo aceptó, y que su esposo dijo, ese Dios sí lo acepto. Ese del que me estás hablando lo acepto. Pero ¿qué hacemos entonces con todos estos dioses? ¿Qué hacemos con estos iluminados o con estos gurúes? Y ella dice que vio un versículo en la Biblia que fue cuando ellos decidieron, todos ellos son mentira. Y el versículo que vieron fue Juan 4:22. Juan 4:22, cuando dice, la salvación viene de los judíos. Que cuando ellos vieron este versículo escrito en la Biblia, dijeron, entonces no pueden ser los de la India, no pueden ser los orientales, los dioses orientales, no pueden ser gurúes, no puede ser otra religión. Claro. La palabra de Dios está diciendo que la salvación viene de los judíos.
y dijeron, ese versículo tomó tanto significado para nosotros y a lo mejor nosotros ese versículo lo entendemos como nadie más lo entiende, porque nosotros estuvimos con todos los demás dioses de las demás religiones, de los demás gurúes iluminados o lo que sea, pero ninguno de ellos venía de los judíos. Y la palabra dice que la salvación viene de los judíos y solo Cristo vino de ellos, por lo tanto el resto eran falsos. Tremendo, Adriana. Llegaron a la casa y rompieron todas las estatuas. Sí, dijeron que rompieron todo y lo tiraron todo a la basura. La casa se quedó completamente sin nada. 16 años, Rafael. Sí, porque ella decía que tenía estatuas, tenía fotos, tenía cosas, yo no sé lo que utilizan ellos, pero tenía cantidad de cositas por toda la casa, en las paredes, en las estanterías y todo eso, lleno de todos esos dioses, de todas esas estatuas, de todas esas cosas. Y dijeron que en un fin de semana, de la noche a la mañana, limpiaron toda la casa y rompieron todo y lo tiraron a la basura. Y ahora empezaron a seguir al único verdadero Dios viviente. Empezaron a estudiar las escrituras, se metieron debajo de ministerios correctos que les empezaron a enseñar la verdad, que no diluían la palabra. Es que la denominación dice, es que mis abuelitos dijeron, es que a nosotros nos enseñaron. No, ¿qué dice la palabra? Se fueron por lo que la palabra decía, entendieron estas verdades, se fueron a estudiar a colegios bíblicos, Rafael. Ahora, después de años, son ellos maestros de la palabra y son tan apasionados. Sí. Y ellos dicen, tenemos que manifestar a Cristo en la tierra. Es la verdad, lo que Él hizo, su sangre es preciosa, su cuerpo es preciosa, la cruz es preciosa, nos ha hecho nacer de nuevo, estamos bajo el reino de Dios y tenemos que entender estas verdades. Claro, date cuenta, Adriana, que durante 6 años ellos estuvieron engañados. 16 años estuvieron engañados por el enemigo, y el enemigo de la única manera como él puede llevarte a esto es por medio del engaño. Y el engaño te lleva a lo que dice Juan 10, él viene y te destruye, te roba y te mata y te quita la vida. Pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Sí. Y eso fue lo que encontraron. Y se dieron cuenta que donde estaban ya no estaban, fueron trasladados al reino de la luz, como lo dice Colosenses 1:23. Entonces, Adriana, fue completamente la victoria que consiguieron en Cristo. La salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo nació y vino de la tribu de Judá para ser el Cordero perfecto por la salvación de la humanidad. Recibámoslo hoy. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.